Muy buenas, pues seguimos con estos vídeos donde vamos comentando las diferentes partes que tiene Notion y justamente vamos a comenzar con una que para mí es fundamental por lo útil que son a la hora de construir herramientas y son las bases de datos. Sí que es verdad que cuando vimos la palabra bases de datos, a lo mejor pues alguien lo relaciona con Excel, con informática, con tecnología muy avanzada y no os preocupéis porque como ya intenté comentaros al principio de estos vídeos, Notion sigue siendo como un Lego y cada una de estas fichas que vamos poniendo, ya veréis que con los consejos que os vamos dando va a ser súper útil. Bien, vamos a crear una base de datos desde cero, vamos a conocer algunos de los principales atributos, tengo pensado otro vídeo para que este no se haga muy extenso y vamos a ir practicando directamente con una base de datos en directo. Bien, tenemos que tener en cuenta que al final las bases de datos nos sirven para tener una colección mayor de información y poderla tener organizada. Entonces, mirad, si abrimos nuestro Notion y pinchamos en el menú, como siempre tenemos que empezar con crear una nueva página y aquí lo que tenemos que hacer es darle al botón de bases de datos. Como podéis observar, tenemos diferentes opciones que ya vienen predeterminadas. De hecho, aquí aparecen como más plantillas. Pero la idea es que conozcáis la utilidad de cada una de las opciones y para ello vamos a trabajar con la base de datos vacía. Como en el resto de páginas, podemos poner un título. Y además podemos elegir también tanto la portada como el icono como la descripción. Pero lo importante es que esto de aquí, esta información que aparece aquí, son los datos de la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Mirad, vamos a empezar simplemente, imaginaros que tenemos un proyecto con diferentes grupos, vamos a crear el grupo 1 y el grupo 2, y que cada uno de ellos tiene que trabajar los autores y las autoras del siglo XXI y del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Bien, antes de seguir, un consejo. Siempre que nos manejamos por la tabla, podemos utilizar el tabulador para ir cambiando de las diferentes pestañas y si alguna te queremos cambiar, podemos pinchar intro. Son diferentes atajos para poder ir un poquito más rápido. Sí que hay un tema o un aspecto de las bases de datos de Notion, porque al final es como un Excel, pero totalmente enriquecido, y es que cada una de las filas que podéis ver, es decir, cada uno de los grupos en este caso, pertenece a otra página de Notion. De hecho, si tú pinchas en el grupo 1, ves que aquí tenéis el botón abrir. Ya no lo tenéis en las otras columnas, solamente en la que tiene el título de nombre. Si pincháis en abrir, os va a llevar a una página. Vale. ¿Qué tiene esto de importante? Y es que la información de cada una de las filas se conecta con la información que está en las páginas. Habrá información que queramos que aparezca en la vista de tabla, pero si cambiamos algo en alguna de sus propiedades, veremos que se actualiza. ¿Vale? Y ahora, según vayamos añadiendo diferentes columnas, irán añadiéndose esas propiedades aquí. Entonces podríamos hacerlo en cada una de las páginas, pero es muchísimo más rápido si directamente añadimos esa propiedad a todas las filas con las que estamos trabajando. Entenderéis por qué más adelante, simplemente os lo quiero ir comentando. Vale, ahora es una de los aspectos que me gustaría ir comentando son las diferentes propiedades, atributos que podemos darle en este caso, a cada uno de los grupos. Hemos visto que podemos introducir algunas celdas que sean de texto. Ese texto lo bueno que tiene es que además lo podemos editar, le podemos dar formato. Importante también, las columnas se pueden hacer más grandes, más pequeñas, según lo que necesitemos. Y en texto podríamos cambiarlo si fuera necesario, cada una de las celdas, no solamente por ser texto, sino la que tengamos, con el valor que tengamos, luego lo podríamos cambiar y, por ejemplo, si tenemos algo de texto y lo cambiamos a número, pues veremos que no aparece nada. Pero no significa que se pierdan los datos, significa que no se muestran, porque si volvemos a cambiarlo y lo volvemos a poner en texto, ¿vale?
ahí se mantiene. Y aquí que aparece texto, pero esto se puede cambiar, ¿vale? Bien, pues hemos dicho que podemos trabajar con texto, pero también podemos trabajar con número. Y con número podemos hacer cosas, muchas de ellas que son bastante interesantes. Por ejemplo, imaginar que este trabajo tiene 10 tareas y el grupo 1 ha hecho 5 y el grupo 2 ha hecho 7. Pues esto se puede presentar de muchas fórmulas. Cuando editamos las propiedades, ¿veis? En esta parte de aquí podemos cambiar algunas de esas cosas. Por ejemplo, podemos cambiarlo en número con decimales, podemos convertirlo en porcentaje, podemos convertirlo en moneda, pero sin embargo aquí no nos interesa eso. Lo que quiero trabajar a lo mejor es que ellos vean una barra de avance. Claro, aquí por ejemplo está puesto de manera automática 5 sobre 100, pero yo puedo decirle que no es 5 sobre 100, sino que en total son 10 tareas. ¿Vale? 5 tareas de 10 y 7 tareas de 10 y ellos pueden ver la progresión. Pero también lo podemos mostrar como si fuese un anillo. Un anillo y para que sea más visual no queremos que aparezca el número. Simplemente lo configuramos. Vale, pues aquí por ejemplo ponemos tareas para que ellos sepan su evolución. Otra manera también, por ejemplo, volviendo a, si volvemos a meter número, también podemos trabajar con porcentajes. Imaginaos que este llega al 57% y este al 60%. Una cosa importante, trabajamos cuando tenemos que meter decimales, metemos punto, ¿vale? Sé que cuando ahora pinche en intro, ese punto se transforma en una coma, pero si metemos una coma directamente desaparece y no existe. Entonces, cuidado con eso, que puede llevar a error. Y aquí, por ejemplo, podemos editar la propiedad para que aparezca también como anillo. Esto le iremos dando luego diferentes usos. ¿Qué más? Podemos cambiar también el color, como hemos visto. Siempre en editando propiedad. Y, por ejemplo, podemos uno tenerlo en verde y otro tenerlo en rojo, pues dependiendo del uso que queramos darle. Ahora vamos con otro de los aspectos que también están muy interesantes, que es el seleccionar. Aquí podemos meter un listado de características y una vez que están... y luego podemos elegir cuáles, por ejemplo. Ha entregado el proyecto, ¿no? Es decir, para lo mejor si lo han enviado, pues podemos poner sí y no. Vale, aquí está muy claro, ¿no? Es decir, vamos a cambiar también el nombre. Bueno, ya sabéis cómo se cambia el nombre. Aquí entonces podemos hacer clic en sí o no, dependiendo de si lo ha hecho o no lo ha hecho. Aquí solamente podemos elegir una opción, no tiene sentido que elijamos sí y elijamos no. Pero también podemos poner, imaginaros, la selección múltiple, que es de diferentes opciones. No sé, por ejemplo, han tocado el autor A, el autor B, el autor C, la autora D, la autora E y la autora F. Imaginaros, ¿no? Que fuera necesario poder elegir por algún motivo los autores que han estado hablando. ¿Vale? Y ahí podéis seleccionar varios de esos autores a través de esta selección múltiple. Recordad que primero tenemos que meter las opciones y que luego directamente las podemos cambiar. Se puede ordenar también dentro de manera manual o si hubiera varias o de manera alfabética. Es decir, por ejemplo, queremos que primero esté el sí o primero las que empiezan de manera al revés. Es decir, eso también puedes establecer el orden. Y aquí, por ejemplo, también podemos incluso editar los colores de cada uno de los autores o de cada una de esas opciones múltiples. Bien, y antes de terminar el vídeo, me gustaría comentar uno que es bastante interesante, que es el del estado. Esto recuerda, podríamos hacer un Kanban, que es como muy útil, ¿no? Es decir, pues ya se ha empezado o está en progreso o ya se ha terminado este proyecto. Aún así tiene estos tres, pero tú luego podrías incluso editar algunos intermedios, por ejemplo. Este está sin empezar y este ya está en progreso, ya han evolucionado. Los podríamos hacer así,
pero también podríamos mostrarlo que podamos hacer un check-in, es decir, podemos editar la propiedad. Bueno, podemos meter dentro de ellos, podemos incluso meter algunos más. Aquí imaginaros que está en progreso y queremos meter otro que sea muy avanzado, que está casi terminado. Y queremos que esté en progreso y queremos cambiarle el color. Y podemos hacerlo mediante esta selección, pero también podemos hacerlo mediante la casilla. Mirad, lo he cambiado para que el que esté completo, pinches aquí, aquí está en progreso. Aquí ya estaría terminado y aquí estaría sin terminar. Aún así, si no recuerdo mal, si pinchamos en Alt o en Option, justo aparece Alt para Windows y Option para Mac, os aparece para que tú puedas seleccionarlo, que no solamente la casilla sea para completar, descompletar o alguna opción alternativa, pinchas en Option en caso de Mac o Alt y te sale el menú emergente y seleccionas el que tú quieras. Pero recordamos que estas propiedades, si directamente le damos a mostrar cómo, lo podemos convertir en casilla o en seleccionar. Ya os digo que está muy interesante que vayáis pues viendo, curioseando las opciones, aunque las principales ya las estoy diciendo yo, para poder trabajar con estos atributos. Vale, vamos a terminar con este vídeo y en el siguiente vídeo continuamos también con más atributos que son útiles para las bases de datos. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente.